Buenas tardes. Abra el capítulo 2 del libro de Lucas, por favor. Juntos pero no revueltos. Ahora están los dos grupos por acá, ¿verdad? Bien, es que el pastor Chava anda un poco enfermo. Se tiene que hacer adecuaciones. ¿Lo tiene? Bueno, vemos ahí, ¿verdad? Usted conoce, yo creo que es de lo que más, como cristianos, es el tema que más debemos de conocer, ¿no? Acerca del nacimiento de Jesús. Y vemos ahí, ¿verdad? Que en aquellos días, como dice ahí, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué vemos ahí? El empadronamiento milagroso, ¿verdad? Un acontecimiento del mundo usado por Dios para cumplir su plan. Vemos ahí qué tremendo, ¿no? La mano de Dios, cómo Dios acomoda las cosas de tal manera, ¿verdad? Que al final Él hace lo que Él quiere y no para beneficio de Dios, sino para un beneficio para nosotros de alguna manera. Y vemos ahí cómo la mano de Dios, ¿verdad? Dice que en dice el versículo 2, ¿verdad? En este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Vemos ahí que José fue a Belén, dice en el verso 4. Belén era una provincia de Galilea, de Nazaret, luego a Judea, a la ciudad de David, que es Belén. Entonces, un acontecimiento que llevó al cumplimiento de las Escrituras a pesar de los planes del hombre. Por eso, mire, cada vez que vemos este tipo de circunstancias, esto a mí lo único que hace es hacer crecer mi fe y mi confianza en Dios. ¿Por qué? Porque si Dios, fíjese, movió de tal manera los acontecimientos y aún las cuestiones naturales y las cuestiones geográficas y todo lo que se tenía que hacer para que se cumpliera la profecía de que Jesús nacería en Belén. Entonces, por eso a veces nosotros mismos limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, la verdad, con alguna circunstancia. A veces decimos, ay, es que no tengo para la renta, y híjole, no, pero Dios, no, está bien difícil para que Dios me escuche, o para que Dios me pueda suplir, o para hacer alguna cuestión de estas. O sea, a veces nosotros limitamos lo que Dios puede hacer, pero cuando vemos este tipo de eventos, ¿verdad? Que Dios, que en la mano de Dios está el poder para hacer lo que Él quiere, tanto lo geográfico, lo natural, el nacimiento, de tal manera que bueno, vemos ahí cómo se cumple la Escritura a pesar de los planes del hombre. Por eso, a veces cuando decimos, no, es que pasó esto. Mire, le voy a poner un ejemplo. Un día se murió una familiar de mi esposa. Entonces, fuimos al hospital y, de hecho, en esa ocasión estábamos aquí en una reunión de pastores, ¿verdad? De las que se hacen en enero. Entonces nos vinieron a avisar y, oye, ¿sabes qué? Fíjate que pues tal persona se puso enferma. Y ahí vamos al hospital y entonces llegamos, y cuando llegamos, bueno, pues había en ese momento, tenía 2-3 minutos que acababa de fallecer esta persona, ¿no? Y entonces la familia alrededor comenzó a molestarse y decía, no, es que si la enfermera no la hubiera dejado sola, que si el doctor hubiera estado en este momento aquí, que si esto, que si lo otro, que si acá. Y yo estaba escuchándole a todo lo que ellos decían. Yo estaba escuchando, ¿verdad? No, que la enfermera, no, que si hubiera estado el doctor, no, que si le hubieran hecho esto, no, que si le hubieran hecho acá. Entonces yo platiqué con algunos de la familia y dije, a ver, espérenme. Entonces, ¿es más poderosa la enfermera, el doctor, la medicina y todo lo que le iban a hacer a la persona que el poder de Dios? Dice la Biblia que los días y los meses están contados delante de Él. Dice la Biblia que Dios, ahí en el libro de Job, que Dios le puso límites al hombre, de los cuales que no pasará. Usted y yo tenemos un día
en esta vida ya determinado por Dios para irnos con Él. Ahí dice, Dios le puso límites al hombre. Los días del hombre están establecidos en la tierra. Entonces, ¿a qué me refiero eso? A que no nos dejemos de llevar muchas veces por las circunstancias. No, es que si no esto, ay, es que si esto, mira, es que si no hubiera pasado esto, es que si me hubiera ido por otra calle, no hubiera chocado. No, espérame. Es que si Dios ya tiene algo planeado, ¿verdad?, para nuestra enseñanza, bueno, pues Dios lo va a hacer también. Entonces, por eso le digo que cuando yo veo estos acontecimientos, lo único que veo es el poder de Dios, la mano de Dios, que tiene cuidado de todas las circunstancias en nuestra vida, de todas. O sea, Dios tiene cuidado de todas las circunstancias. Entonces, no es mera casualidad las cosas que suceden. Todo se mueve conforme a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí lo creo o no? Bueno, vamos a seguir viendo. Entonces, vaya al verso 8, por favor, del capítulo 2. Y el verso 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Fíjese qué casualidad, ¿no? Que el censo ocurrió cuando María estaba embarazada y casi a punto de dar a luz. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahí vemos la increíble aparición de un ángel real a los pastores. Su aparición, ¿verdad?, resplandeciendo en la gloria del Señor. Verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor los pastores. Pero el ángel les dijo: no temáis, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué estaba pasando aquí? El ángel estaba haciendo una proclamación del nacimiento del Mesías. Una orden, ¿verdad? El ángel le dio una orden a los pastores: visiten al niño. Y lo dice el verso 12: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y entonces el ángel mismo les dice, ¿verdad? O sea, esta va a ser la señal para ustedes de lo que va a pasar. Verso 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, fue una aparición espectacular de las huestes celestiales. Imagínense, yo me pongo a pensar cómo ha de haber sido esa escena. Imagínense los pastores en el campo, aparece el ángel y luego detrás de él las huestes celestiales diciendo: gloria a Dios en las alturas. Imagínense ese cuadro, que en lugar de darnos temor, no, yo pienso que gritaríamos y brincaríamos igual, ¿verdad? Y también en esa parte, ¿no? Qué tremendo, la verdad. Y verso 15 dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¿verdad? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué pasó con los pastores? Bueno, yo creo que estaban excitados de haber visto la presencia del ángel, ¿verdad? Y buscaron evidencias. ¿Y cómo es esto? Decidieron hacer la visita inmediatamente. Tomaron cartas en el asunto y atendieron inmediatamente lo que ellos sabían que venía de parte de Dios. Porque así lo dice. Dice esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Mira, cuando el Señor nos habla o nos da una instrucción, debemos de atenderla inmediatamente. O sea, no debemos dejarla para mañana. Si el Señor te está claro, hay situaciones que te dicen, no son,
que tienes que hacer en el momento. Y ahí es donde entra la obediencia también del ser humano. Si Dios mismo nos está hablando, ¿verdad? Y enseñando lo que debemos de hacer, hay que obedecer. Y yo aquí te preguntaría, ¿qué es lo que Dios te ha estado hablando que dejes de hacer o que hagas y no lo has hecho? Y estás igual, deteniendo la bendición de Dios. Aquí yo lo que veo es que los pastores se apresuraron a ir a cumplir con la encomienda que Dios les había dado. Vayan y visiten al niño. Y estos pastores se apresuraron a ir. Vean lo que dice el verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y pues al verlo, dice el 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué hicieron los pastores? Compartieron excitadamente el mensaje, ¿verdad? Dice el verso 18, y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, de lo que los pastores les decían. Todos se maravillaron, todos. Y luego dice, verso 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Yo creo que María también estaba igual, o sea, no sabía muchas cosas, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sin embargo, ella sabía que era la mano de Dios la que estaba ahí. Y yo pienso que era una madre atónita ahí, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? O sea, y verso 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Los pastores era gente común. Según los eruditos, ¿verdad? Dicen que era gente que no era gente muy apegada a la cuestión de la religión. Los pastores dicen que era gente más, o sea, el nivel de los pastores no era un buen nivel, no era un buen estatus social el que tenían los pastores. Entonces, pero sin embargo, dice ahí, ¿verdad? Dice ahí en el verso 20, y volvieron los pastores, ¿cómo volvieron? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fíjese qué tremendo, la presencia de Dios se impone a todo mundo. Seas creyente o no seas creyente, Dios es Dios. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice, ¿verdad? Y toda rodilla se doblará. Por eso vemos a mucha gente que se hace del rogar, ¿verdad? Y cuando uno le comparte a la familia, es que tú y tu religión, y que tú esto, y que tú lo otro, pero ¿sabe qué? A través de nuestro testimonio, a través de verdad de lo que nosotros le hablamos y le mostramos a la gente con palabras y con nuestra vida, la gente va viendo, y va a llegar el momento en que esa gente que tanto decía que no, esa gente va a doblar su rodilla. Y se lo digo con toda la experiencia y con toda la causa así de certeza, porque yo así era. Yo no quería saber nada. A mí me decían, no, es que de verdad Dios puede cambiar tu vida. Mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto otro. Entonces, yo no quería saber nada. Es más, yo me burlaba de la gente. Yo me burlaba de los cristianos. Bueno, no eran cristianos en aquel tiempo, éramos carismáticos. Y yo me acuerdo que un día íbamos a una excursión de carismáticos. Ahí iba a haber un evento en San Luis Potosí. Pero fíjese, esos eventos en aquel tiempo eran ya casi cristianos, la verdad. Porque los que predicaron en aquella ocasión eran pastores cristianos, fíjese. Yo recuerdo y me acuerdo de los mensajes y me acuerdo de los cantos de aquella vez en San Luis Potosí. Y bueno, iban monjitas, iban sacerdotes, iba mucha gente. Y nosotros pues éramos carismáticos católicos. Y yo me acuerdo que en el camión, en el autobús donde íbamos, yo iba a todos lados. ¿Sabe por qué? Porque iba a cuidar a mi novia. A eso iba yo. Yo no iba porque estaba convencido. Yo no estaba convencido.
Yo iba porque iba a cuidar a mi novia. ¿Sabe hasta dónde me fui? Hasta Los Ángeles, siguiéndola para cuidarla. Y en eventos carismáticos. Y cuando íbamos ahí en el camión, ¿verdad? Se ponchó la llanta del camión. Y se baja Sergio Dueñas, usted conoce a Sergio Dueñas también. Entonces se baja Sergio con otros hermanos ahí y luego con una guitarra y comienzan a cantar. Ahora que diga Pedro, ¿quién es el mero mero? Ahora que diga Pedro, ¿quién es el mero mero? Y luego la canción decía, el mero mero es el Señor. Y eran puros cantos carismáticos de aquí, ¿verdad? Entonces yo estaba arriba del camión y entonces estaba mi novia y mis cuñadas y todo. Pero se bajaron la mayoría y mi novia me decía, ándale, bájate, vamos a cantar con él. No, mira nomás, qué payasada, man. Yo no sé cómo no les da vergüenza ahí a todos estos cuates. Ve a tu cuñado, qué payaso, Sergio Dueñas, ¿verdad? Haciendo el ridículo ahí, ay, cantando, ay, que el mero mero y que no sé qué. Y así iba, y yo iba con una actitud negativa. Pero le digo, yo no iba convencido. Yo iba a cuidarla. Y ándele que llegamos allá y nos separan a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? En unas casas. Y entonces en la casa donde nos tocó era de 2 plantas. En la parte baja estaban unas monjitas con un montón de jovencitas de unas casas de acá de Unión de Tula. Y en la parte alta nos hospedaron a nosotros, un grupo de jóvenes. Todos estábamos jóvenes, teníamos 20 y tantos, 25, 26 años en aquellos tiempos. Y ándele, estaba Chuy García, los hermanos de Chuy García, estaba Sergio, y estábamos muchos de los Chava Pardo, y entonces nos hospedan, nos dan un lugar allá arriba, éramos como 40, como en 3 habitaciones. Y entonces las monjitas comenzaron a cantar y nos dijeron, venga, bajen, vamos a cantar un ratito. Bueno, pues vamos a hacer bola. Y ahí estábamos ahí, y pues yo bien apático, viendo todo ese tipo de cosas, y yo decía, híjole, qué loquera. A mi novia la habían hospedado en otra casa. Y ahí estaba una joven en silla de ruedas, con las que venían de Unión de Tula. Y ya pues terminó la cantada y todo eso, nos fuimos a dormir y al día siguiente comenzaba el evento. Híjole, ¿sabe qué? Los que estaban ahí, le digo, eran pastores, los que estaban predicando. Y comienza a hacer un llamado de sanidad. Y pues la gente pasa. Y entre ellos pasó esta joven que estaba en silla de ruedas. Créamelo, a mí me tocó ver el milagro de esa joven levantándose y ella era la que llevaba la silla. Ella era la que llevaba la silla de ruedas y iba caminando y mi novia y yo detrás de ella. ¿Y sabe cómo íbamos? Llorando y dándole gracias a Dios por el milagro que habíamos visto. Cuando yo iba con una actitud apática, iba negativo, pero ¿sabe qué? Dios trata con el ser humano. Y por eso dicen que estos pastores eran de una clase social pues que no tenían mucho que ver con las cosas de Dios. Pero ante la presencia de Dios nadie podemos permanecer con el orgullo arriba. Y la Biblia dice bien claro, toda rodilla se doblará. Por eso, esa gente que está alrededor de usted, su familia, los amigos, que no quiere nada, no se preocupe. Usted predíquele y dele testimonio. Y yo le puedo asegurar, se lo aseguro, que un día usted los va a ver con la rodilla doblada y alabando y glorificando a Dios, como estos pastores. Y no era para menos. Estos pastores fueron a glorificar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Y eso nos enseña a usted y a mí algo bien importante, que usted y yo tenemos que glorificar a Dios. Y tenemos que ser testigos de lo que Dios está haciendo. ¿Qué más dice? Dice el verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahí estaba el nombramiento inusual del niño, ¿no? Nombre dado por Dios mismo, ¿sí? A este niño. Y acuérdense lo que dijimos de Zacarías, que el niño, ¿se acuerda que se tenía que poner
el nombre de los padres a los niños. Entonces, aquí no debería de haber sido el nombre Jesús, debería de haber sido José. Pero sin embargo, bueno, esta fue una instrucción directa de parte de Dios hacia los padres, y le pusieron por nombre Jesús. Y dice el verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora entiende lo que nosotros hacemos el primer domingo de cada mes. La gente trae y nosotros le presentamos al niño, a Dios. O sea, lo estamos consagrando a Dios, ¿verdad? Se lo estamos presentando al Señor para que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le dé sabiduría tanto a los bebés, que los guarde de la maldad de este mundo, así como a los padres también. Los padres también necesitamos sabiduría. Y dice ahí que le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, ¿verdad? Antes había unas cuestiones, había ceremonias, fíjese bien, había ceremonias como las que estamos viendo. Entonces, vemos aquí una inesperada observación de las ceremonias legales: la circuncisión, la purificación después de dar a luz y la dedicación al Señor. Y a veces pudiéramos decir, oye, pero ¿por qué? Si él era el Hijo de Dios, era Jesús el Hijo de Dios, y pasó por la circuncisión. Y luego María, la madre de Jesús, el Hijo de Dios, o sea, pasó por la purificación después de dar a luz. Y luego, si él era el Hijo de Dios, ¿cómo que había que dedicarlo al Señor? Bueno, ahí hay algo bien importante, que Jesús pasó por todo, precisamente cumplió con esa parte también. Entonces, es algo bien tremendo, la verdad. O sea, que aquí vemos que la humildad era en ese momento y es hasta este momento necesaria en la vida del cristiano. Pues ellos cumplieron con todas las ceremonias legales. Y María podía haber dicho, no, espérenme, pero pues, ¿qué no saben quién es Él? ¿Por qué lo van a circuncidar? Él es el Hijo. Pero no, había que cumplir. Había que cumplir. Y eso es bien tremendo, ¿no? Dios escogió, dice el 24, dice que para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos, ¿verdad? Vemos ahí algo bien importante. Dios escogió deliberadamente una familia pobre para crear a su hijo, fíjese, una familia pobre para crear a su hijo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía con todo esto? Se estaba cumpliendo la profecía dada por Jacob en el tiempo del Génesis. Pongo una marca ahí en el Lucas 2 y vaya conmigo a Génesis 49, por favor. El verso, ¿qué le dije? Verso 10. Génesis 49, 10, ¿lo tiene? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Fíjese, note cómo el cetro del gobierno en aquellos tiempos se había apartado de Judea, el cetro del gobierno. O sea, Judea estaba bajo el dominio de Roma con César Augusto, ¿sí? Era el emperador en ese tiempo. Cirenio era gobernador de Siria y Judea era parte de la provincia de Siria. En este momento Herodes, el rey de Judea, un poder usurpador, extranjero, extraño, estaba gobernando sobre Judea. Judea ya no era gobernada en aquellos tiempos por uno de sus propios príncipes, era gobernada por un príncipe idumeo, un descendiente de Saúl, Herodes el Grande. Y la tierra prometida ya no estaba en manos de Israel, estaba en manos de un poder pagano. El príncipe, o sea, que era el gobernador, ¿verdad? Ya era establecido el príncipe gobernador de aquellos tiempos ya era establecido por Dios, ahora era nombrado por Roma. El templo ya no era cuidado por el príncipe de Dios, era objeto de malos usos bajo la autoridad de un usurpador. Todo eso pasaba, o sea, había una
crisis allá en aquellos tiempos, ya Roma tenía la mano metida ahí y ese era un problema, ¿no? Entonces los sacerdotes de Dios, fíjese, ya no eran los ministros de Dios, eran siervos de un mundo secular. Y yo le pregunto, ¿hay mucha diferencia en los tiempos de ahora? ¿No? Ahorita me mandaron un mensaje muy bueno, alguien, no sé quién me lo mandó, uno de mis concuños, bien padre, donde está, ¿qué piensa usted de Estados Unidos en la cuestión de la educación religiosa en las escuelas? Usted sabe que hicieron una ley que luego sacaron ya la instrucción religiosa de las escuelas, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Sacaron la Biblia y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora este mensaje era Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, diciendo que debemos de orar por nuestros hijos, que nuestros hijos deben de estar enseñados. O sea, buenísimo el mensaje de Donald Trump en ese sentido, y dice, se lo voy a leer, dice, queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, queremos que nuestros pastores hablen, dice, queremos que nuestros pastores, déjeme porque se adelantó aquí, queremos que nuestros pastores hablen, queremos que sus voces en el discurso público, o sea, dice, le estoy leyendo porque, y queremos que nuestros hijos conozcan las bendiciones de Dios. Oiga, el aplauso de la gente. La escuela no debe ser un lugar que expulse la fe y la religión, sino que debe recibir la fe y la religión con unos enormes brazos abiertos. La fe nos inspira para ser mejores, más fuertes, más solidarios y generosos, y más decididos a actuar en defensa altruista y valiente del bien y de la justicia. Ya es hora de detener los ataques a la religión. Oiga a la gente gritando. ¿Mensaje para quién? Sí. Pero ¿sabe? O sea, es lo que está pasando en el mundo. O sea, ¿qué dice el dólar? En Dios confiamos. Y ve el mundo, es el país más materialista en todo el mundo. Pero ¿sabe? Mucha gente está volviendo a los inicios. Y eso era lo que estaba pasando con la venida de Jesús. O sea, el pueblo romano tenía ahí la parte, pero comenzó, ¿verdad? Entonces se estaba cumpliendo la profecía. El cetro se había apartado de la forma más definida de Judea. Ahora había llegado el momento para la venida, ¿verdad? Del Señor, y vendría. Dios, en el consejo y preconocimiento de su voluntad, había decidido su venida. Entonces, por eso vemos ahí cómo Dios acomodó todas las cosas de una manera sobrenatural. El empadronamiento milagroso, el asombroso lugar del nacimiento y la increíble aparición de los ángeles, la apariencia de la hueste celestial. Los pastores excitados buscaron evidencias, una madre atónita. Vemos muchas cosas que Dios permitió y en su soberanía sobrenatural, Él permitió que pasara todo esto. Por eso, le vuelvo a repetir, por eso no podemos limitar el poder de Dios. Cuando yo veo una mujer que me dice, es que no hemos podido tener familia, ¿y tú crees que Dios te puede dar un hijo? ¿Tú crees que puedes quedar embarazada? Sí, ok, vamos a orar. Claro, no por el hecho de, ya tuvo un hijo, pero sin embargo, ¿sabe qué? No debemos de quitarle nunca ese poder a Dios dudando de Él, de lo que Dios puede hacer. Si Dios puede mover los tiempos, mover las circunstancias, mover los lugares, ¿qué no podrá hacer Dios en nuestra vida? ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Sara cuando quedó embarazada? Cuando estaban ahí en la promesa de que les iba a dar un hijo que le dijo Dios a Sara. ¿Habrá algo difícil para Dios? Yo le pregunto a usted, ¿habrá algo difícil para Dios? No, nada. El empadronamiento fue usado por Dios para cumplir su plan con el nacimiento del Mesías.
La profecía decía que el Mesías debía nacer en Belén y la escritura debía cumplirse. José y María vivían en Galilea y María estaba en el estado a punto de dar a luz. ¿Cómo se aseguraría Dios que el niño naciera en Belén? Pues nada más, el censo ocurrió en el momento preciso y de la manera adecuada. Es decir, cada persona tenía que volver a su ciudad natal para pagar sus tributos. ¡Qué casualidad! ¿Usted cree en las casualidades o en las diosidencias? Dios estaba controlando milagrosamente los acontecimientos del mundo, obrando en todas las cosas para bien, de manera de cumplir su promesa de enviar el Salvador al mundo. ¿Qué me dice, no? Vemos ahí también el pago del tributo. Fíjese, el pago del tributo obligó a José a ir a Belén. Todo hombre debía volver a su ciudad natal. Ahí estaba. O sea, Dios permitió estos acontecimientos de una manera sobrenatural. El censo llevó al cumplimiento de las Escrituras a pesar de los planes del hombre. María estaba por dar a luz, estaba encinta. Aparentemente José y María habían planeado que el niño, fíjese bien, que el niño naciera ¿en dónde? En Nazaret. José y María habían planeado que el niño naciera en Nazaret, pero Dios supervisaba los planes. O bien usó el censo obligado a José y a María a trasladarse a Belén, y allí nació. Ahora entiendes por qué muchas cosas en la vida, cuando pases, ¿sabes qué? Fíjate qué tremendo, ¿no? Mira cómo Dios usó esto para no hacer aquello, y así, y nos damos cuenta. ¿Le ha pasado algo así? Que pasa algo y lo dice, mira, ahora entiendo el por qué no fui. Ahora estoy entendiendo por qué me quedé. Mira, de alguna manera Dios cerró las puertas para no hacer lo que deberíamos hacer, y ahora estoy entendiendo el plan y el propósito de Dios. Y sabe, muchas veces renegamos de las cosas muchas veces renegamos de las cosas que no se nos dan. Ayer, por ejemplo, el pastor Chuy a las 5 de la mañana llegó al aeropuerto de Seattle. Entonces, yo controlo ahí en el sentido uso la palabra controlar, o bueno, más bien yo me encargo de comprarle los pasajes, ¿no? Yo ya sé a qué hora le gusta salir y a qué hora le gusta regresar. Entonces él simplemente me dice, oye, consígueme un boleto para Seattle, ¿no? Me voy el 2 y regreso el 6. Ok, yo ya sé. Ya sé a qué hora se quiere ir y a qué hora se quiere regresar. Ya sé que si le gusta la escala, no le gusta. Entonces, conozco. Entonces, pues ya hice el trámite de los boletos, y entonces ayer en la mañana me manda un mensaje y me dice, oye, ¿qué crees, mano? El avión se está retrasando y voy a perder la escala en Phoenix. Bueno, pues a veces le aceleran los pilotos y llegan los aviones a tiempo, hay que confiar. Total, salió más tarde y no llegó, se perdió. Entonces yo me dediqué a buscar otro vuelo, otra conexión. Y le mandé un mensaje mientras él iba en el avión, ¿verdad? Cuando llegara lo leyera. Le dije, ¿sabes qué? Hay un vuelo que sale a la 1:27, pero vas a tener que llegar a Dallas, y va a ser Dallas, Guadalajara. Ahí. Entonces, en cuanto llegues, bájate y vete al mostrador y diles que te quieres ir en el vuelo más cercano, que es el de la 1:27 a Dallas, ¿no? Entonces ya estaba ahí. Y entonces estaba, y le digo, y ese te va a poner con la conexión a las 6 y feria de la tarde para llegar a Guadalajara a las 9 y fracción. Entonces, pues ándele que ya está ahí, y pues ya alcanza el vuelo de la 1:27 así derrapando, y entonces se sube y luego me dice, ¿qué crees? Aquí estamos parados en la pista, hay mucho tráfico aquí en Phoenix y no puede salir el avión, y ya tiene 1 hora, estamos arriba del avión ya todos, y ¿sabes qué? Voy a perder la escala en Dallas para irme a Guadalajara, yo creo que me va a tocar dormir ahí. Entonces yo empecé a mandarle mensajes, le dije, ¿sabes qué? Si te quedas va a ser un buen tiempo para que descanses, para que te relajes de todo este trajín de los días, porque estuvo compartiendo como 4 o 5 días en Seattle. Le dije, tú descansa, disfruta, si es problema del avión, de la línea, te van a dar hospedaje, te van a dar comida, te van a mandar un buen hotel, descansa, come, cena tranquilo, te levantas tranquilo y te vienes. Le dije, acuérdate que todo
está en el poder y en la mano de Dios. Y probablemente Dios está permitiendo que tú tengas este relax antes de llegar a Guadalajara. Y sí, sí, fíjate que así lo entiendo, ¿no? O sea, pero hay gente que no, hay gente que no, es que ya, yo no sé qué onda, mano, ya estoy salado, ya las cosas no salen como yo quiero, mira, ve, yo quería irme ahorita y no sé qué. Yo aprendí desde hace tiempo esa parte, de no forzar la voluntad de Dios. Yo tengo una salida este jueves, voy a Denver, a Colorado, y yo quería regresarme el próximo lunes. Y yo pues estaba en que me venía el lunes. Y yo dije, no, ¿cuándo? Mis hijos me decían, papá, ¿cuándo regresas? El lunes. Voy a casa de oración de Colorado Spring y de Castle Rock. Hay 2 iglesias de casa de oración allá. Y le digo, no, el lunes ya estamos aquí tu mamá y yo. Órale. Y que veo el itinerario el domingo. Híjole, mi regreso es el martes. Y entonces, y ya empezaba yo así como que, qué mala onda, pero ¿por qué? Pero me acordé de esto. Y dije, ¿cómo? Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Regresamos el martes. Y le dije, mira, voy a hablar con el pastor. Si podemos, pues nos venimos el lunes, pero no sé. Y hablé con el pastor y ya me empezó a decir, no, que mira, que queremos que convivir con ustedes en la mañana del lunes y esto y eso. Y dije, Señor, yo sé que tú lo arreglaste de esta manera, entonces, Señor, pues voy contento y me regreso contento. ¿Sabe? Tenemos que aprender a no forzar la voluntad de Dios en nuestra vida. Si hay alguien que tiene cuidado y que sabe lo que nos conviene mejor a usted y a mí, ese es Dios. No force la voluntad de Dios. Muchas veces algunos por situaciones económicas andan ahí, híjole, ¿cómo le hago, mano? ¿A quién voy y a quién le pido? Y no se abren las puertas. Espérate. Confía en el Señor. Si tu caminar con el Señor es justo, Dios tiene cuidado de ti. Y no necesitas hacer nada extraordinario, solamente confiar en Él y dejar que sea Dios el que abra y que cierre las puertas. Y no renegar, porque eso es típico de muchos. No, ve nomás, ya ve la hora, ya no alcanzamos, ya por tu culpa, esto y esto. Espérame. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? Y por eso le digo, fíjese todo lo que Dios hizo para que su hijo naciera en Belén y se cumpliera la profecía. Si Dios mueve cosas para que se cumpla el nacimiento del Salvador del mundo, ¿no podrá Dios abrir una puerta para suplirte la necesidad que tú tienes? Hoy en la mañana estamos orando por una hermana que tiene un tumor aquí, en esta parte del oído. Y es un tumor, no es maligno. Al fin y cuentas es un tumor que está ligado a la parte del oído. Y hay un riesgo. Los doctores han dicho, hay un riesgo. Con el habla, con la vista y con el oído. Si no cortamos bien, puede haber estas consecuencias. Se queda sin habla, se queda sin oír o se queda sin ver. Y hablamos con esa persona. Xavi y yo, es conocida de nosotros, es de la gente que inició la casa de oración también, y le hablamos y le dijimos, ¿qué te podemos ayudar? No, pues es que fíjate que el hospital va a cobrar tanto, así. Y entonces, bueno, pues de alguna manera te ayudamos algo. Hoy Chava Pardo nos estaba platicando de que hay un protocolo de un investigador, de un médico que se dedica a ese tipo de cirugías y que no son muy comunes ese tipo de tumores. Pues ándele ese protocolo. Yo digo el protocolo, pero yo sé quién fue. Ese protocolo, ¿verdad? Un doctor la contactó y le dijo, oye, viene esta eminencia de Estados Unidos o de Europa, no sé dónde, y opera esto, y él quiere tomar tu caso. No, pero pues yo no tengo dinero. No te preocupes, te van a operar en el Puerta de Hierro. Va a ser el mejor médico del mundo que opera esto, y ¿sabes qué? Te van a dar el tratamiento y vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto otro. Oye, pero ¿cuánto me va a salir todo? Ni un peso vas a pagar. Esa cirugía, mínimo, más de 300,000 pesos. Es una mujer, es una viuda, y es una mujer temerosa de Dios. Ha sacado a sus hijos adelante,
tuvo un buen matrimonio, el Señor se llevó a su esposo bastante joven y su vida es una mujer justa delante de Dios. Dios tiene ese cuidado y sabe que ahí va a estar, y sabe, nosotros no dudamos y creemos que todo va a salir bien. Pero por eso le repito, o sea, Dios tiene cuidado y Dios hace las cosas como Él quiere. No se desanime, no se desanime, Dios tiene el control. En ningún momento Él lo ha perdido. ¿Está de acuerdo? Bien, aquí nos quedamos, pues, porque...